Como les decía, estamos ya solo a 2 semanas de lo que va a ser esta escuela. ¿Cuántos de aquí nunca fueron a un discipularte? ¡Wow! Hay un montón. Y siempre fue una conferencia, ¿verdad?, en donde estábamos muy envueltos en muchas cosas, pero creo que poco a poco el Señor nos fue llevando, más o menos después de 2017, tuvimos una conferencia muy grande, Discipularte, pero nos fuimos dando cuenta de que hay mucho más efectividad cuando es un grupo un poquito más pequeño. Porque lo que buscamos no es masificar un mensaje, sino que es implantar una palabra en el corazón de una generación. Y muchas veces cuando la semilla es repartida por muchos lugares, no siempre podemos darle el seguimiento o no siempre podemos estar pendientes, ¿verdad?, de acompañar esa palabra en una generación. Y creemos que, y el Espíritu nos puso en el corazón poder trabajar más en un formato de escuela que en un formato de conferencia. Una conferencia es muy amplia, ¿verdad?, pero no podemos tal vez tener ese tipo de conversaciones profundas. Y así fue que, por ejemplo, luego al año siguiente, 2018, tuvimos Discipularte Genuinos, que fue 2 módulos muy pequeños, ¿verdad?, de poquita gente, no más de 100 personas. Y la palabra ahí pudo ser soltada. Luego al año siguiente tuvimos Contenedores de su Gloria. Y luego en el 2019 hicimos el criterio del hijo maduro, ¿verdad? Porque creemos que la palabra, y hemos tratado en lo posible de poder ir dando una continuidad. El Espíritu Santo nos ha ido llevando para poder tener una continuidad en la palabra y poder ir edificando. No solamente soltar palabras sueltas, no solamente tirar al aire alguna revelación, sino que poder construir. Y yo creo que lo que hemos estado trabajando en el sur, ¿verdad? El equipo azul, ahí donde está el equipo azul. Nos hemos dado cuenta de que toda edificación es coherente y es consecuente, ¿verdad? Yo no puedo ir a pintar las murallas. Por ejemplo, una de las grandes situaciones que tuvimos en este último viaje, que fue la semana pasada, fuimos con un grupo de hermanos, queríamos pintar las murallas, pero Roberto tenía que hacer un tratamiento en la muralla antes de que pintáramos. Entonces, Roberto hizo lo suyo, ¿verdad? Ahí trabajó, puso yeso y todas esas cosas, pero teníamos que esperar que se secara el yeso. Y pasaba 1 día, 2 días. En el verano eso es rápido, de un día para otro está listo. Pero en este tiempo, con el frío, no se secaba nunca. Poníamos la estufa, no podíamos ponerla muy cerca de la muralla porque se iba a arrebatar, se iba a perder todo el trabajo, había que hacerlo de nuevo. Entonces aprender que los procesos conllevan tiempo, conllevan maduración, son consecutivos. Después de eso recién podíamos lijar, después de eso recién podíamos pintar. No podíamos poner el piso, teníamos el piso comprado y allá queríamos instalarlo, pero no podíamos instalarlo porque no estaba pintado. Porque si no pintábamos primero, el piso se iba a manchar. Y todo lo bonito del piso se iba a perder por causa de los apurones, de no querer cumplir los propósitos, los tiempos, ¿verdad? Y hemos estado en ese proceso y creo que la construcción y la edificación, de hecho el año 2020, el discipularte que correspondía en el año 2020, se llamaba Los Edificadores. Y el Señor nos metió en un proceso de edificación bastante largo, creo que ha sido un discipularte, ¿sí? Así se llamaba. Y teníamos hasta los afiches. ¿Ah? Sí, se llamaba Los Edificadores y teníamos, de hecho el formato del afiche era planos de desconstrucción. Y, ¿en serio? No, fue tremendo. Si en Instagram quedó publicado los edificadores. No, pero lo vivimos. O sea, no fue para afuera. No fue para nosotros. Fue interno. Mejor discipularte o mejor discipularte, ¿verdad? Y tuvimos que ir, por ejemplo, nos fuimos al sur a limpiar un terreno que estaba totalmente agreste. La primera vez que fuimos con los chicos, tuvimos que entrar literalmente a machete al terreno porque no podíamos atravesar.
Luego entramos con motosierras, abriéndonos camino, cortando, la verdad, las cañas que son, allá le llaman quila, ¿verdad? Que es el coligüe, que es muy duro. Y si no estamos... Sí, y si no lo hacíamos todos los años, ¿verdad? La quila vuelve a crecer y hay que estar ahí manteniéndose, ¿verdad? Luego trajimos una retroexcavadora, limpiamos parte del terreno, la retroexcavadora hizo una explanada, ¿verdad? Fuimos en otro tiempo con Tomás a dibujar la casa en el suelo. Y luego dijimos, ya, pero esto trabajo va a ser para largo, entonces necesitamos quedarnos en alguna parte. Construyamos una cabañita, ¿verdad? Y le dijimos al JP, hacen una cabañita, pero JP, se enrolló y se demoró un montón. Y dijimos, ya, basta la cuestión, vamos a comprar una casa de container. No te espero más, vamos a hacer una casa de container. Y no, fue una ofensa para él, ¿verdad? Un arquitecto. Le dimos el orgullo y dijo, vamos a hacer una cabañita, que hoy día no tiene de cabañita, le queda muy poco, ¿verdad? Era algo para pasar las noches y hoy día la verdad que es parte del propósito, es parte del diseño de Dios, el poder tener un lugar donde poder honrar y donde poder recibir también a algunas personas. Entonces ha sido todo un proceso, construir, edificar. De repente los maestros hacían algo que no le habíamos dicho, lo hacían mal, había que desarmar, volver a armar. Se perdía material por causa de no haber sido prolijo en la edificación. Hemos aprendido muchísimo. Al punto que no sé si tenemos fuerza hoy día para hacer la casa grande, ¿verdad? Pero en el proceso hemos aprendido. Claro, vamos. Sí, pues. Ahí los baños los vamos a sacar, ¿verdad? Todos puros barra brava de Jehová, ¿no? Vamos, pastores. Pero creo que el Señor nos ha llevado a poder avanzar y poder entender de que hoy en día, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo es tratando de llevar a la coherencia el diseño. Y hemos tenido que desarmar cosas, hemos tenido que quitar, hemos tenido que mejorar, hemos tenido que trabajar fuerte. ¿Por qué? Porque necesitamos la base para lo que viene después de todo esto. Que es, si queremos habitar y todo el tiempo decimos, ya ahora está listo para habitar, ya está listo para habitar. Y vamos para allá y no, todavía no es tiempo. Y le dicen a los pastores, Lorena, sí, ahora la próxima semana sí ya queda habitable. Y Lorena agarra sus maletas para irse. Y yo le digo, no, todavía no. No le creas, les digo a ellos, no les digan a Lorena que está listo porque para ella está listo. Y listo, pero no está listo, ¿verdad? Le falta todavía, hay que trabajar. No nos vamos a ir a acostar ahí al cemento pelado en el suelo. No vamos a ir, ¿verdad?, a bajar al río a buscar agua, porque literalmente todo este tiempo ha sido ir a buscar agua al río. Todos los días hay un grupo de hermanos que suben y bajan con baldes al río, con bidones, para después, con eso cocinamos, con eso hacemos todo. Y entonces, llegar a la coherencia es difícil, porque es un trabajo fino, porque es un trabajo minucioso. Y en estos días le preguntamos a nuestros hermanos que están en nuestro discipulado, ¿qué entienden ustedes por coherencia? Y la verdad es que no lo entendían mucho. Y yo creo que también a ustedes como congregación les está costando un poquito el concepto de coherencia. Y por eso que tal vez nos han enganchado tan fuerte, porque no los ven dentro del proceso constructivo. Pero tiene que ver con poder coincidir el diseño con lo que está construido. Coherencia tiene que ver con eso, con que el diseño que se diseñó originalmente quede tal cual como debiera haber sido, o si no, lo más parecido y adecuado a lo que esperábamos. En el proceso hubo que hacer cambios, ¿verdad? No nos servía cualquier ventana, no nos servía cualquier puerta. Tuvimos que poner doble aislación porque ya es muy frío, ¿verdad? El JP decía, no hagamos la casa alta, no hagamos bien alta, pero era más helada que pate pingüino, pero hubo que poner doble aislación abajo, arriba, en las murallas, en las ventanas. Hoy día la casa es calentita. Pero hubo que modificar cosas por causa del diseño, hubo que avanzar. Entonces, invertir y en cosas que pareciera que no se ve. En este tiempo uno dice, ya, pero porque la primera parte es como que la casa crece rápido.
no había nada, ¿verdad? Había tierra, y de un día para otro hay cimientos, murallas, techo, y uno dice, ya, está lista. Pero no, ahora viene la parte lenta que parece que no avanzamos. Porque colocar una cañería, ¿quién lo ve? Instalar la luz, nadie lo ve. No cambia nada, tú miras y ves la misma casa. Pero los detalles, uno empieza que sea la mampostería, uno empieza el piso, cambia el color, pero está exactamente igual. Entonces, en la fineza de la parte final de la edificación es cuando uno invierte tiempo, muchos recursos, invierte... ¿Quién ve, por ejemplo, el alcantarillado? Nadie lo ve. Tú vas al baño, ¿verdad? Ahí lo disfrutas, ¿verdad? O no tanto, ¿verdad? No pensaste por dónde se va a ir, quién instaló la tubería, no viste al Tomás y al Roberto bajo la lluvia carreando piedras para tapar los hoyos del drenaje. Diseñando para qué lado se gira el agua, así para la derecha o para la izquierda. Claro, así, a qué lado queda la llave. Todas esas cosas nadie las ve. Pero es parte de la edificación y es parte de lo fino, porque la coherencia es hilar fino. Todos nos podemos llamar cristianos. Y hay mucha gente que se hace llamar cristiano, pero no todos son coherentes. Y ahí es cuando necesitamos mirarnos y revisarnos con el diseño, revisarnos con el plano, revisarnos con la edificación, con las medidas. ¿Estamos de acuerdo a la medida de Dios? ¿Estamos dando la medida del Señor? ¿Estamos de acuerdo si hoy día el Señor viene a pesar la obra, si hoy día el Señor viene a medir la obra? ¿Tenemos las medidas adecuadas según el diseño de Dios para nuestra vida? Entonces ahí es cuando necesitamos coherencia. Ahí es cuando necesitamos mirarnos. ¿Por qué? Porque cuando tú no eres coherente, finalmente el producto queda deficiente. Tú no puedes, por ejemplo, visar que algo quedó bien hecho si no tiene una medida de estándar, si no tiene no ha sido probado las normas. Por ejemplo, en industria se habla de la norma ISO, ¿verdad? Una norma ISO es cuando todos los productos que salen de esa empresa tienen la misma calidad. Pero, por ejemplo, me di cuenta que en un sector de la casa, adentro, el piso no es tan duro como en otros lados. ¿Por qué? Porque los maestros probablemente el día que estaban instalando esa parte del radier, se les puso a llover, algo pasó, les dio lata echarle un par de palas más de cemento y hay un cuarto de la orillita de la casa que cuando tú pisas se desarma. Porque no tiene no es la misma calidad de al principio. Es más arena que cemento. Entonces uno empieza a rascar y sale. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Volver a poner, ¿verdad? Retapar, establecer algo para que alguien pueda pisar ahí y no se desmorone. Pero eso es entrar a hilar fino en la coherencia, es decir, a ver, toda mi casa, toda mi edificación, ¿está de acuerdo al diseño de Dios? ¿O hay áreas que hoy día no están de acuerdo al diseño de Dios? Hay cosas que no se hicieron bien, que probablemente va a haber que volver a sacar. En estos días fue el gaffiter a instalarnos una ducha y dice, a ver, lo voy a revisar. Y comenzó a sacar las tapas de la muralla para revisar las cañerías que había hecho, de lo que había hecho otra persona. Y se dio cuenta y dijo, miren, si no abrimos esta tapa no nos hubiésemos dado cuenta que aquí había un error que iba a hacer estañar la cañería y iban a perder todo lo que habían hecho porque no quedó bien hecho antes. Entonces, entrar en coherencia es desagradable. Es desarmar, es hacer un check, ¿verdad? Decir, esto está bien o esto no está bien. Y muchas veces queremos avanzar y queremos ser como, wow, sí, yo quiero avanzar, quiero que se vea el avance y que mi ministerio y la obra de mi casa y mi familia se vea que está creciendo. Quiero amoblarla, quiero ponerle los adornos, yo ya quiero colgar, tengo un cuadro en mi casa esperando para ser colgado en esas murallas, pero todavía no están ni pintadas. Entonces necesitamos entrar en coherencia y eso nos va a costar, eso nos va a hacer meternos con el Señor. Dice, hay algunas definiciones de coherencia, dice relación lógica entre dos cosas, o entre las partes o elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. La coherencia interna de un discurso, ¿verdad? Por ejemplo, es la cualidad de la persona coherente o que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. Porque muchas veces nosotros tenemos en la mente muchas ideas.
Y yo te puedo decir a ti, el Señor es mi proveedor. ¿Y cuántos dicen amén? Parece que no. ¿Cuántos dicen amén, el Señor es mi proveedor? Amén. Pero ¿cuántos realmente experimentan la provisión de Dios? Porque cuando hay que pagar, ¿a quién acudimos? Al banco. Porque confío más en que el banco me puede dar a que Dios me puede proveer. Cuando me enfermo, ¿a dónde voy primero? ¿Al botiquín o a orar? ¿En dónde está mi fe? ¿Soy coherente? No, es Jehová Rafa. Él es mi sanador. Pero en la primera duda yo acudo a otro. Entonces la coherencia tiene que ver con la fidelidad a un diseño. Yo tengo que ser coherente con lo que Dios dijo de mí. Yo tengo que ser coherente con lo que Dios me habló. Tengo que ser coherente con el diseño de Dios para mi vida. Es una actitud lógica. Fíjate que Pablo le habla a Timoteo y encontré tan interesante. Anoche estaba ahí orando y el Señor me recordaba este versículo. Y dice Pablo en 2 Timoteo 1, 3 al 5, dice: doy gracias a Dios a quien sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, de cómo sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, de noche y de día, anhelando verte al serme recordadas tus lágrimas, para que sea lleno de gozo, teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti. O sea, hay fe fingida. Y es una fe incoherente. Cuando hay una fe fingida, el resultado es incoherente. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con lo que Dios le habló, me habló. Entonces necesitamos también probar esas cosas, probar mi fe. Lo que hoy día hablábamos con Tiare, ¿verdad? Con David. La fe fue probada. Sí, fue difícil, lloramos. Probablemente los resultados no fueron lo que esperábamos. Pero la fe se probó. Había una fe no fingida. No es esa fe solamente que yo me paro y hablo, pero en el fondo de mi corazón no estoy siendo transformado por esa palabra. No he sido procesado por esa palabra. Porque la fe tiene que ver con procesos de formación de Dios. Es oír y obedecer, no solamente creer. Es experimentar el cambio, es experimentar la transformación, es meterme en las manos del alfarero y decir: Señor, tú me estás llamando a la mesa y me voy a meter y me vas a moldear y me vas a transformar. Pero si yo no he pasado el proceso de formación, si no he sido rigurosamente observado, no puedo saber si realmente soy coherente o no. Tengo que ser probada, la fe tiene que ser probada para que no sea fingida. ¿Cómo yo sé que mi fe es real? Porque fue probada. Porque si algo no está hecho de acuerdo a lo que debiera ser, al poco tiempo va a fallar. ¿Y qué es lo que va a pasar? La gente va a decir: ah, ¿viste? El evangelio no funciona. ¿Viste? Los cristianos son chantas. Y no es porque sea así, es porque no hay coherencia. Y si no hay coherencia, el fruto de lo que se edifique corre peligro. La edificación. Nadie ve los fundamentos, pero si un fundamento no está bien echado, entonces la casa corre peligro. Y alguien dijo una vez: los fundamentos es casi lo mismo que sale a construir la casa, pero nadie lo ve. Está para abajo, está enterrado. Y solamente se prueba cuando la casa entra en la prueba. Cuando vienen las aguas, cuando vienen los ríos, cuando vienen los temblores. La edificación es probada. Entonces es tan importante, hermano, que podamos tener entendimiento de lo que es la coherencia. Yo necesito construir. Otra de los significados o definiciones de la palabra coherencia es cohesión. Tiene que ver con la cohesión, es decir, cuán pegado, cuán soldado, cuán firme estoy. Si yo soy una persona coherente, estoy firme, estoy pegado a lo que Dios dijo, estoy pegado al cuerpo de Cristo, estoy pegado a la iglesia. Alguien incoherente es alguien que se desliga fácilmente. No tiene cohesión. Al mejor postor, va tras los deseos de su corazón.
pero no es coherente. Yo creo que Jesús es mi Salvador, amén. Yo creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, amén. Yo sé que separado de mí nada puede hacer, amén. Y a la primera, chao. ¿Hay coherencia? Tengo discurso, tengo los planos, pero el hecho de que yo tenga los planos no quiere decir que tengo la casa. ¿Me doy a entender? Tener los planos no es tener la casa. El que yo esté predicando una palabra no quiere decir que tú la estés viviendo. El problema es que la iglesia se volvió tan teórica y todo el tiempo estamos creyendo que porque escuché una palabra yo la estoy viviendo. ¡Ay, qué tremenda la palabra! Y tenemos esa comezón de oír, comezón de escuchar. Pero yo siempre les he dicho, prefiero que vivan un versículo de la palabra y lo vivan así de verdad, a que se sepan toda la Biblia de memoria pero no vivan nada. Porque te da autoridad. El vivir la verdad te da autoridad. El construir y edificar tu casa conforme a los diseños de Dios te da autoridad. Por eso yo siempre le digo a los líderes, hablen de lo que vivan. No hablan de lo que saben, hablen de lo que vivan, porque lo que te da autoridad es ser coherente. Ser coherente. Por eso Pablo se gloriaba de sus debilidades. ¿Por qué? Para que se supiera. Yo en esto es Cristo, pero en esto no es Cristo. Yo soy así porque Cristo está en mí, pero yo soy así también porque Cristo no está en mí. Hay áreas en mí que todavía no están en la cruz, hay áreas en mí que todavía no han sido transformadas. Me glorío de mis debilidades para que cuando la gente vea en mí algo bueno, sepan que es Cristo en mí. Y eso le daba gloria al Señor. Incoherente es algo que no se puede unir. Escúcheme bien. Algo o alguien que no se puede unir es un incoherente, es un fragmentado. Incoherencia tiene que ver con la fragmentación. Alguien que está fragmentado es incoherente. ¿Por qué no? Porque no se puede unir. Pueden estar juntos, pero no está unido. Es incoherente, no tiene cohesión, no tiene bonding, no se une, no es una misma sustancia. Por eso que muchas veces nosotros estamos peleando y luchando en tratar de hacerte coherente y tú estás juntando, pero no estás soldando. No se trata de juntar, se trata de unir. En un momento en el libro de Deuteronomios capítulo 1, y voy a evocar una palabra que si la quieren volver a escuchar, se llama al monte Horeb. ¿Cómo se llama? El monte de Sión a Horeb, ¿verdad? Y en un momento Dios le habla, hay una palabra muy linda que siempre nosotros recordamos, que dice, Dios le habla a Moisés, le dice, ya han estado demasiado tiempo en este monte y es necesario que se muevan. Y el Señor comienza a hablarles acerca de Horeb y avancen al monte Horeb. Ellos estaban en el monte de Sión, ellos estaban en el monte Sinaí, eso era, de Sinaí a Horeb. Ellos estaban en el monte Sinaí y necesitaban moverse al monte Horeb, ser trasladados del Sinaí a Horeb. Y Dios le dice, ok, levanten campamento, muévanse, porque necesitan llegar allá. Ese es el punto donde yo quiero que lleguen. Está lindo el monte, está lindo el fuego, está lindo la llama, está lindo el arca, está lindo todo lo que pasó aquí, pero lo importante es allá, a donde quieren llegar. Lo importante es lo que yo quiero construir. Y todo ese proceso de 40 años que Israel tardó de llegar desde el Sinaí al monte Horeb, algo que lo hubiesen hecho en 17 días, lo tuvieron que vivir en 40 años por causa de que no lograban ensamblar o no lograban transformar. Horeb, el monte Horeb, o Horeb significa Dios une, o Dios es uno. Y fíjate cómo comienzan las tablas de la ley. Cuando Dios le entrega la ley a Moisés, ahí dice el Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dios es uno. Escucha Israel, el Señor tu Dios uno es uno. Por lo tanto, todo aquel que se une al Señor debe ser uno con Él, pero también uno con el diseño. No debe estar fragmentado. No es posible que vivamos vida, ¿verdad? De aquí para afuera hablar, yo pertenezco al Señor, yo soy de Cristo, pero estoy de acuerdo con todo lo que el mundo ofrece.
No puedo estar bien con Dios y con el diablo. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? No hay comunión, hay incoherencia. Y no quieras edificar sobre la incoherencia, porque si el fundamento está fraccionado, la casa se va a caer. Cierto, cierto. Si el fundamento, si el origen, si el inicio estuvo mal, y no vas ahí y te metes a picar y destruyes lo que tienes que destruir y vuelves a edificar de manera correcta, lo que edifiques sobre un fundamento fraccionado se va a caer. Se va a caer. Porque Dios no puede ser burlado. No puedo decir soy cristiano, pero comulgo con la tiniebla. El domingo vengo acá y adoro y levanto las manos. Y en la semana me hago uno con el mundo. Mezclando. Las mezclas producen muerte, producen inercia, esterilidad. Nada bueno se edifica en las mezclas. Por eso que yo debo ser coherente, revisar el diseño, revisar los planos, ir delante del Señor. Y de repente llegaba JP allá, ¿verdad?, a la obra, y estaba el eléctrico tirando cable y decía JP, eso no está bien, y el eléctrico colapsaba y reclamaba y le echaba la culpa hasta al Carlos Hernández, que ni lo había visto, ¿verdad? Pero todos salimos al baile porque no quería ser coherente. Hasta que en un momento tuvo que entender que se equivocó. Ahora no quiere congregar en casa de luz, ¿verdad? Que se equivocó y tuvo que hacer el trabajo de nuevo. Lo que se iba a demorar 2 días pasaron Semanas, meses. Un trabajo que eran 2 días, hubo que hacerlo en mucho tiempo. Y llegábamos nosotros allá y ellos creían que nosotros íbamos a recibir las llaves y eso, y esto de acá, y eso aquí, y empezaban ahí. Se enojaron. Porque tú crees que la edificación de lo que estamos haciendo es algo sencillo. Tiene que durar, tiene que permanecer. No se puede desmoronar al primer año. No se puede venir abajo a la primera lluvia. Un día salgo a la terraza y llovía más abajo de la terraza que afuera. ¿Ah? Y no era lluvia celestial. Es frustrante pasar tiempo, dedicar y que después la obra no quede como debiera haber quedado. Y dan ganas de repente de decir, no, ni una cuestión más. No ministro a nadie más porque al final hacen lo que quieren. Pero es necesario este trabajo tedioso de revisar la coherencia. Para poder edificar, tú necesitas pasar por Hebrón, necesitas pasar por la coherencia. Para poder habitar la tierra que el Señor te da, Dios tiene que entregarte primero Hebrón. ¿Sabes qué? David, para poder consolidar su reino, tuvo que primero reinar 8 años en Hebrón. Antes de ser el rey de Israel, él tuvo que reinar 8 años en Hebrón. Y muchas cosas pasaron en Hebrón de unidad. En Hebrón se transformó solamente de ser una tribu a ser una nación. En Hebrón se consolidó la nación de Israel. Pero Hebrón se pelea. La coherencia se pelea, se batalla, se lucha. El que le tocó conquistar Hebrón fue Caleb. Caleb fue el hombre que le tocó conquistar Hebrón. ¿Se acuerdan de los espías, verdad? Los 12 espías. Y que 10 de ellos traían una palabra equivocada y 2, que era Josué y Caleb, ellos soltaron una voz de parte del Señor. Y después de muchos años, de mucho tiempo, ¿verdad? Él tenía 40 años cuando entró como espía y a los 85 años, es decir, 45 años después, Caleb, después de un proceso de transformación profundo en Israel, llegan ahí Josué y Caleb, me imagino que los dio viejitos ahí. Y le dice Josué a Caleb, viejito, ¿por qué no
no te quedáis con la tierra de acá abajo nomás, esto está más fácil, tú estuviste metido allá en las montañas y es como complicado, quédate aquí nomás. Y Caleb le dice, no. Yo me enamoré de esa tierra. Yo me enamoré de ese diseño. Yo me enamoré de ese lugar. Yo quiero esa tierra, pero es difícil, le dice Caleb. Es arriba en la montaña. No, porque yo vi el diseño de Dios y estos 45 años he caminado soñando en llegar al día en que esa tierra sea redimida para el Señor. Yo no quiero los valles, yo no quiero lo fácil, yo quiero subir allá arriba. Dame esa tierra. Dame esa tierra de Hebrón. Y dice la palabra, esto está en Josué 14, 10 para los que están tomando apunte, ¿verdad? De 10 al 15. Josué amaba, o sea, Caleb amaba esa tierra. Y dice que el nombre, dice ahí en Josué 14, dice que el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba. ¿Y qué es lo que es Kiriat Arba? ¿Por qué para Caleb era tan importante conquistar esa tierra? Porque Kiriat Arba significa integridad. El hombre cuadriculado o el hombre cúbico. Alguien que tiene las mismas medidas, que es exacto, mide lo mismo de ancho, de alto, de profundidad y de largo. 4 dimensiones, alto, ancho, largo y profundo. Habla de un hombre cúbico, alguien que ha sido procesado, alguien que miró, que midió la vida. Es igual en el espíritu, en lo laboral, en lo familiar. Es cúbico. No es solamente alguien que repite enseñanzas. No solamente alguien que de la boca para afuera tiene un discurso, que tiene el cuadrito en mi casa y yo serviremos al Señor. Pero en la realidad de su casa, el Señor no es quien gobierna su casa. ¿Me doy a entender? Coherencia tiene que ver con eso, con meternos a revisar. Kiriat significa integridad. Dice la palabra que en los íntegros es hermosa la alabanza. La adoración no es linda en lo estético. Lo estético es lo menos importante en la adoración. Para el mundo y para los estándares del mundo, lo estético, cómo se escucha, cómo se oye, el arreglo, lo bonito, es importante. Para Dios es la coherencia. Lo que hace hermosa la adoración de los santos es la coherencia de lo que cantan con lo que viven. Lo que hace hermosa tu adoración, David decía, en los íntegros es hermosa la alabanza. Alguien que es coherente, alguien que revisa su vida, alguien que está, total, no importa, ponele un poco más de, no le pongáis, no nos queda mucho cemento, hay que ir a comprar. No, es que el pueblo queda tan lejos. La obra está metida en el cerro arriba. Para bajar a la ferretería más cercana es mínimo 40 minutos en auto por camino de tierra. Hácelo así, no, échale un poquito de agua, echémosle más arena, así. Pero la obra no permanece. Se desintegra, se desarma. Porque no hay coherencia. Porque en el momento que se debiera haber tratado algo, se procrastinó. Se dejó para después. Y eso retrasa la edificación. La iglesia es retrasada por la incoherencia. Kiriat es integridad. Kiriat es sinceridad. Yo les he explicado, les he contado una vez dónde viene la palabra sincero. ¿Sí? A la mayoría. ¿Quién no ha escuchado nunca eso? Eso, vean las predicaciones anteriores. No. Cuando antiguamente se vendía mármol para esculpir. Y el mármol a veces tiene fisuras, que en realidad son partes donde no está bien concertada la roca, tiene separaciones adentro. Entonces, ¿cómo llegaban los escultores? Pasaban la mano sobre la roca y si tenía un saltito, ¿verdad? Iban pasando diferente. Aquí hay una raya, aquí hay una fisura.
Entonces cuando yo esté esculpiendo, justo voy a hacerle la nariz al monito y va a saltar y voy a perder todo el resto de la escultura porque tenía una fisura y eso hizo que se quebrara el pedazo y saliera y se perdiera todo. Entonces ellos pasaban la mano sobre las rocas y si sentían que había alguna imperfección, decían, no, esta roca no, véndame otra. Ah, esta sí, esta está suavecita, no tiene imperfección. Y por eso es que cuando los vendedores de roca vendían, ponían un letrerito que decía, sin cere. Porque ellos, los vendedores tapaban los hoyitos con cera. Enceraban la roca y quedaba tapadito el hoyito. Entonces cuando venía el escultor, pasaba la mano, no sentía nada. Pero cuando comenzaba a esculpir, sí estaba escondido y saltaba y se caía. Entonces el letrerito que le ponían era sin cere, sin cera. No tiene cera, es una roca que está desnuda, que no está maquillada. Así como tú lo ves, así es como es. Entonces, ser íntegro es eso. No hay cera, no hay maquillaje, no hay cosas bonitas. Estoy expuesto, así soy, esto soy yo. Y necesito transformar esto porque Dios lo tiene que cambiar, porque aquí hay cosas que no están bien. Hay cosas que necesito meterme a picar. Hay cosas que necesito destruir. ¿Por qué? Porque quedaron mal edificadas en mi vida. No puedo tratar de sostener lo mal edificado. Necesito ir y renovar. Amén. Y Arba, Kiriat Arba significa experto en el arte de alcanzar estatura. Experto en el arte de alcanzar estatura, es decir, madurez. Ayer hablábamos el lunes antepasado con algunos hermanos en mi casa con respecto al concepto de perfección. ¿Qué es lo que es perfección? Y todos hablábamos, perfecto, es bonito, es lindo, es bello. Sí, ese es el concepto griego de perfección. Pero el concepto de Dios de perfección no tiene que ver con la belleza estética, armoniosa, externa. Tiene que ver con los niveles de madurez, alguien que ha alcanzado estatura, alguien que ha pasado procesos. Por eso que para el Señor lo quebrantado es hermoso. Para el Señor lo quebrantado es hermoso. Aquello que no ha sufrido proceso de quebranto para el Señor es barato. Porque no ha sido procesado, no ha sido transformado, no ha pasado por el horno. Un pan para que sea rico, ¿qué tiene que pasar? ¿Es lo mismo echarse un puñado de trigo a la boca que comerse un pan que cruje así? Cuando lo parte, procesos. Eso se llama proceso. Hubo que cosecharlo, hubo que secarlo, hubo que molerlo, hubo que afinarlo, hubo que amasarlo, hubo que meterlo al horno. Demoró. Hubo que aliñarlo. Le transformaron. No es un grano de trigo, es una transformación. Hubo un proceso. Hubo un cambio, algo pasó. No es lo mismo echarse un puñado de trigo a la boca que comer un pan rico. Que comer una pizza con esas masas maravillosas, no de las delivery. Esa masa bien hecha, preparada, crujiente, bien leudada. Justo a la hora que tienen hambre, ¿verdad? ¿Sabes lo que hace la incoherencia? Te roba la fe. Cuando tú eres incoherente, tu fe se daña, tu fe se enferma. Te endureces y te licúas. Porque después todo lo que haces lo haces con un estándar penca, un estándar bajo. Porque ya me acostumbré a vivir mediocremente. Soy un chanta, entonces como si en esta área he sido chanta, me importa si en esta área también soy un chanta. Si en esta área fui mediocre, no importa, y al final me empiezo a convertir en un mediocre total. Y me transformo en un mediocre íntegro, integralmente mediocre. Todo tapado con cera. Vamos tapando con cera total, para afuera es bonito. No importa, el cantante que está ahí, ¿verdad? Tiene pésima vida, pero canta tan lindo, tapamos con cera. Yo cuántas veces me he dado cuenta que mi propio don ha sido cera. Y me he tenido que meter con el Señor
a picar, porque sé que mi don muchas veces ha sido cera. El hablamiento que tiene el hermano, qué lindo que predica, pero su vida, dentro de las puertas de su casa, cera. No hay integridad, hay incoherencia, hay fractura. Está fracturado, está quebrado, no está cohesionado. Otra de las cosas que daña, ¿por qué digo yo que daña la fe? Porque yo sé, yo estoy hablando y toda la vida me acostumbré a escucharme a mí mismo hablar. Entonces, yo hablo de un evangelio poderoso, hablo de un evangelio que transforma, pero yo sé en el fondo de mi corazón cómo yo soy. Y no es problema del evangelio, el problema es que yo no di la medida, no me metí con el Señor, no me metí en los procesos, evité situaciones, me salté procesos. Entonces, después yo comienzo a hablar y estoy predicando, ¿verdad? De este evangelio poderoso, tremendo, pero en el fondo del corazón la mente me habla de lo chanta que soy. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? ¿Y eso qué es lo que hace? Mina tu fe. Porque ya no crees. No crees lo que hablas. Porque la incoherencia produce ese daño. Te fragmenta. Te disocias alma y espíritu. Porque el espíritu te dice, sí, sí, sí. Y tu alma te dice, sí, pero yo no. Y estás fragmentado. Estás quebrado. Estás roto por dentro. Y no vas a funcionar. La incoherencia termina destruyendo el temor del Señor. ¿Por qué? Porque me acostumbré a caminar en el pecado oculto. Me acostumbré a transar la verdad. Me acostumbré a fingir, a actuar, a poner el rostro, ¿verdad? La palabra que tengo para discipularte en este módulo tiene que ver con, se llama así, el lado oscuro del corazón. Mostramos lo bonito, pero el dark side es feo. Y a veces nosotros mismos escondemos ese lado oscuro porque no queremos confrontarnos con la realidad de lo que realmente somos. Y lo obviamos, lo escondemos, lo tiramos para atrás. No es que quiera engañar, es que no me gusta mirarme. Como nos pasó con los maestros en la obra del sur. No les gustó que llegáramos allá a decirle, eso no está bien hecho, eso no está bien hecho, eso no está bien hecho. Y comenzaron a culpar a todo el mundo, culpaban a todos, pero nunca dijeron sí. Tenemos la culpa, nosotros lo hicimos mal. Entonces es necesario, hermano, que pasemos por esta escuela de coherencia. Y que el Señor nos juzgue y nos revise. Y que nos diga, ve si en mí, David decía al Señor, ve si en mí hay camino de perversidad. Revísame si estoy de acuerdo a los planos. Revísame si estoy bien construido. Revísame si estoy bien edificado. Y muchas veces, ¿qué es lo que usa el Señor para eso? ¿Cómo probamos si un fundamento quedó bien hecho? Lo probamos, pues. ¿Cómo sé que una casa quedó bien techada? Por la lluvia. El yayo sabe. ¿Cómo probamos que la edificación, la prueba, prueba, evalúa la edificación? Se mide, es medible. Y lo que Dios está pidiendo en este tiempo es que las vidas, si queremos entrar, y están todos re fanáticos que quieren entrar en escuela de gobierno, pero necesitamos medir antes de poner a alguien en el gobierno. Hay que medir, porque si no, esa fragmentación se va a traducir a que todo el resto de lo que se edificó caiga. Este es el tiempo en que se tiene que cotejar lo que yo digo ser con lo que yo realmente soy, con lo que yo profeso. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cuánto de tinieblas yo permito en mi casa? ¿Cuánto de tinieblas yo permito en mi vida? ¿Me doy a entender? La santidad tiene que ver con ese celo. Celo porque el diseño que se construyó sea coherente con lo que Dios dijo, con el resultado.
Cuando me entreguen el resultado del proceso, yo tengo que evaluar si quedó bien hecho o no. Si está de acuerdo. Yo trabajé por muchos años, soy técnico dental de profesión, ¿verdad? Y venían muchas veces los pacientes, ¿verdad? A tomarse muestras de colores, ¿verdad? Para que el diente que tú le tienes que hacer tenía que ser exactamente igual. Porque imagínate, usted tenía todos los dientes así y de repente uno bien blanco. Oscuro, o negro, al revés, oscuro. O más chico que los otros. Entonces tiene que ser exacto. Nadie tiene que notar que era un diente de caballo que le pusieron, ¿verdad? Entonces para eso tenemos que revisar y mirar y ver. Y muchas veces el doctor me decía, no está mal. Pero si yo lo veo, no, hazlo de nuevo. Uy, pues partimos de nuevo. Hasta que nos resultara, hasta que salía bien. Tiene que quedar bien hecho, tiene que quedar bien concertado, tiene que quedar bien logrado. Porque si no, se va a caer. Se va a romper y va a terminar separado. Porque alguien que no tiene coherencia, alguien que termina separado, porque está fragmentado, no se adhiere. ¿Y usted sabe lo que significa Jezabel? La que no se adhiere. La que no se hace uno. Es incoherente. Es incoherencia. Es no estar fundido, no estar unido. El proceso de unión es fuerte, porque te va a llevar a ajustarte, a que tus medidas se ajusten, a que tu naturaleza se fusione, a vivir procesos fuertes. Pero si yo no me permito unirme, entonces me voy a fracturar, me voy a quebrar y toda la obra que el Señor intentó construir en mí se va a perder. Coherencia alma-espíritu tiene que ver con el evaluar nuestro corazón y mirar, ¿estoy siendo coherente con lo que Dios dijo de mí? ¿Estoy siendo coherente con lo que me están discipulando? ¿Estoy siendo coherente con la voz de Dios? ¿O estoy transando, me estoy fracturando? Si queremos edificar y queremos que Dios habite la edificación, tiene que haber una coherencia entre el diseño y el resultado. Si queremos que Dios habite una edificación, tiene que haber coherencia con el diseño y el resultado. Tiene que tener el estándar que se necesita. Tiene que tener la capacidad de resistir. Tiene que tener la capacidad de contener lo que Dios quiere poner en ese lugar. Amén. Quiero que puedan cerrar sus ojos un momento. Dejamos que el Espíritu Santo nos convenza de toda verdad y toda justicia. Y comienza y pídele al Señor, yo necesito que tú me midas. En Apocalipsis dice que se presentó un ángel en medio de ese proceso, ¿verdad?, de medición. Y este ángel traía una vara para medir a los santos que estaban en el altar. Es necesario medir lo que estamos ofreciendo al Señor como adoración. Porque si no mides, puedes traer lo cojo. Si no mides, puedes traer lo magullado. Si no mides, puedes traer lo deficiente. Si no mides, puedes estar ofreciendo al Señor lo despreciable. Pero en el nombre de Jesús yo quiero despertar a una generación que ama al Señor. A mí no me cabe duda que ustedes aman al Señor. No me cabe duda que ustedes desean darle al Señor lo que Él quiere y lo que Él merece. Pero no seamos descuidados en la medida de lo que ofrecemos al Señor. No sean descuidados con la medida de lo que están ofreciendo al Señor. Y pídele al Señor, dile, ve si en mí hay camino de perversidad. Señor, evalúame. Y ten el valor para mirar tu dark side, para mirar tu lado oscuro. Lo vamos a hablar en las próximas semanas. Tengan el valor para mirarse delante de este espejo de la palabra del Señor y decir, estoy edificando mal. Estoy transando.
Estoy permitiendo la contaminación en los materiales. No me estoy uniendo. No estoy alcanzando la medida de lo que Dios quiere para mi vida. Comienza a orar. Comienza a levantar su voz en este momento. Y pídele, Señor, permíteme experimentar, vivir. Quiero vivir la coherencia. Quiero ser coherente. En el nombre de Jesús. Comienza a levantar su voz. Levante su voz.